de dar inicio al presente Jueves Minero, donde se desarrollarán dos conferencias. Damos la bienvenida a todos los asociados y el público presente. El primer tema de esta noche es Fundación San Marcos y la minería. La Fundación San Marcos fue creada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para atender temas de desarrollo de la ciencia y la cultura. En el transcurso de sus actividades, la Fundación San Marcos también ha realizado trabajos a solicitud de algunas empresas mineras, entre ellas Ex Centromin Perú, Río Tinto Minera Perú Limitada, Compañía Minera Antamina S.A., Compañía Minera Quechua S.A. y otras más. En este Jueves Minero, como expositor y para darnos a conocer sobre la Fundación San Marcos y su relación con la minería, tenemos el gratísimo placer de presentar y tener entre nosotros al doctor Juan Francisco Baldión Ríos. Él es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la misma universidad. Es director ejecutivo de la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y de la Cultura. Docente de Derecho, de Minería y Energía y Administración Pública y Privada de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También docente de Derecho Minero, Derecho Agrario y Ambiental de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Invitamos pues al doctor Baldión para su exposición. Adelante, por favor, Alfonso. Tengan ustedes muy buenas noches. Para mí, en verdad, es un honor dirigirme a ustedes y antes de todo agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes a través de esta tribuna de los conocidos Jueves Mineros, que evidentemente ha calado muy hondamente en todo el sentir de la minería nacional. En efecto, vamos a referirnos de que cuál es el papel, cuál es el rol que tiene la Fundación San Marcos con relación a la actividad minera. Una fundación como tal es un ente privado que no persigue lucro, o sea, para realización de fines altruistas o con fines, en este caso, de investigación y desarrollo de la ciencia y la cultura. Es un ente operativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en efecto, en el año 2001, el rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ante la problemática que existe también de lo que es de la disponibilidad de los fondos públicos, del tema del presupuesto, de solicitar la transferencia presupuestaria, etcétera, decide constituir lo que es la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura. ¿Cuál es su objeto? Efectivamente, promover el desarrollo de la ciencia y la cultura, como hemos manifestado. Pero estos objetivos serían vacíos si es que no se contara con una proyección hacia la sociedad, en este caso para la actividad minera también inclusive. ¿Y qué es lo que ofrecemos nosotros? Asesorías, consultorías en diversos proyectos que los interesados pudieran necesitar. ¿A través de qué? De equipos multidisciplinarios. Y el conjunto de equipos multidisciplinarios está compuesto por fundamentalmente nuestros docentes e investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, compuesta por 64 escuelas profesionales. Entonces, todo el quehacer y el saber humano que se concentra en esas 64 escuelas profesionales tienen un valor para proyectarse hacia la sociedad, para ofrecer nuestros servicios, es decir, para vincular efectivamente lo que es los sectores académicos, ¿con qué? Con la realidad concreta, con la realidad fáctica.
Pero tampoco nuestros profesionales o nuestros consultores no solamente son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino son de carácter de diversas universidades, pero son de carácter multidisciplinarios o pluridisciplinarios, entonces que tienen una proyección hacia la sociedad. Esta es nuestra organización, este es el cuadro organizacional, está compuesta por una junta de administración, luego viene lo que es la dirección ejecutiva. Es bastante sencilla, tenemos un encargado de lo que es de administración, hay una gerencia de proyectos que es medular, porque estamos a la búsqueda de proyectos para hacer viable el cumplimiento de los objetivos en beneficio del país. Nosotros no perseguimos el lucro o la ganancia, sino queremos ser los medios para la realización por parte de la universidad, sus fines y su objetivo, como es la investigación y la difusión de la ciencia y la cultura. Evidentemente, siempre tenemos que contar con temas legales, contamos también a su vez con un asesor legal. Y luego, fíjense, viene lo que es, tenemos que tener un departamento de contabilidad, gestión de talentos, marketing, etcétera. Y contamos evidentemente con un staff profesional. Tenemos una base de datos en la cual se aparecen, y si alguien vinculado a la actividad minera, como en efecto hay muchos de nuestros profesionales, pueden inscribirse a nuestra base de datos como consultores de la Fundación San Marcos. Contamos con tecnología de la información a través de una web, o sea, para tener llegada de ida y de retorno efectivamente con la comunidad. Ustedes nos pueden visitar en www.fundacionsanmarcosedu.p y el blog que aparece, y también estamos en Facebook. Esto es lo fundamental de la exposición de esta noche, lo que es investigación, desarrollo e innovación. I más D más I, más conocido como ID. La generación y la gestión y la ejecución de estudios se requiere evidentemente de diversas actividades para realizar lo que es el fomento y la promoción de lo que es de la ciencia y la cultura. La universidad como tal tiene el rol protagónico de proyectarse a la sociedad. Pero fundamentalmente la universidad hace también efectivamente investigación. Entonces, se vale también de nosotros la universidad, somos un instrumento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿para qué? Para fomentar la investigación, el desarrollo y las innovaciones tecnológicas. En ese sentido, la Fundación elabora proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, innovación y lo que es de tecnologías en todas las áreas temáticas dentro de sus 46 escuelas profesionales, que propiamente están todas las ramas del saber humano. Este es el modelo hexaedro que fue desarrollada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por el cual utilizamos lo que es estas tecnologías de la información, el ID. No podíamos tener ninguna proyección si que nosotros no tenemos el ingrediente fundamental, lo que es el aspecto económico, de que cómo es que vamos a elaborar un proyecto o a qué sectores va enfocado, a qué sectores sociales, a qué sectores económicos, y evidentemente también cuidando lo que es el ambiente. Las manifestaciones culturales del pueblo, de nuestros pueblos, que Perú es un país pluricultural, es importante tomar en cuenta para entender la realidad social, la realidad concreta. Pero también eso tiene que estar acompañada con políticas económicas adecuadas, con políticas sociales, o que lo que se llama también políticas públicas, con políticas de fomento de la cultura. Y todo eso busca lo que es la institucionalidad. La institucionalidad no es otra cosa que la búsqueda del cumplimiento de las leyes, de las normas. La institucionalidad también dice relación con la legitimación, o sea, con el grado de aceptación de una temática concreta. Ejemplo, que puede ser un proyecto minero. El respeto a las instituciones, de las cada instituciones públicas, el cumplimiento de la ley, cada una de sus funciones establecidas en la ley, hace que se fortalezca mucho más un país. Entonces, este modelo hexaedro
sido desarrollado en la universidad y efectivamente va a tener esto, hay que ver también dentro de qué ámbito va a ser desarrollado en una región determinada o sobre todo el territorio patrio. ¿Para qué? Para que haya la difusión de las innovaciones, de la investigación, del desarrollo tecnológico, las innovaciones tecnológicas. La Fundación San Marcos efectivamente está comprometida y en la práctica ha realizado diversas actividades, una de ellas de concentración y responsabilidad social, por ejemplo con actores locales o con con stakeholders, con actores externos, públicos o privados, como por ejemplo participamos en temas referidos al punto de vista social para el tema de cierre de minas o remediación de pasivos ambientales mineros. La responsabilidad social, efectivamente, de las empresas mineras, también trabajamos en eso, en temas lo que se refiere a salud. Tenemos una facultad de medicina, tenemos una escuela profesional de nutrición. Tenemos todo el conocimiento, todas las capacidades, lo que nos falta es apalancar un poco para llegar a la sociedad. Entonces, hemos hecho a solicitud de empresas, por ejemplo, lo que hemos hecho línea de base en materia de salud. Hemos hecho programas con los biólogos para preservar, programas de medio ambiente para preservar la flora y la fauna del lugar determinado, donde se puede realizar una actividad extractiva o cualquier actividad. Y efectivamente, desde el punto de vista económico, con el apoyo técnico y científico para mejorar la producción y la productividad de las comunidades, o para dar preferencia a la utilización de los frutos nativos, que recién están empezando a conocerse, como es lo que es la maca, el camu camu, etcétera, diversos frutos nativos recién se están dando a conocer, estamos conociendo en las ciudades. Acá en esta filmina, por ejemplo, ustedes advertirán de que realizamos proyectos de impacto social, por ejemplo en las comunidades de Ucayali, en la selva. Pero ¿con qué objetivo? De que también buscar que haya un grado de comunicación con las comunidades en su lenguaje nativo. Tenemos una facultad, una escuela profesional de lingüística, que probablemente el Ministerio de Cultura no tengan esas capacidades. ¿Por qué? Porque la academia, la universidad, provee efectivamente los lingüistas. Entonces, de tal manera que estamos en esas capacidades para buscar el mecanismo del diálogo en su lenguaje originario o su lenguaje nativo, como bien establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue efectivamente luego legislado en el Perú. Tenemos en esta filmina lo que es los acuerdos que hemos llegado. Hemos participado con la comunidad de Chuschi, Chacayán, Caraz, Lunahuaná y otros para hacer viables diversos proyectos. Acá en esta filmina, por ejemplo, con un alcalde firmando un convenio con la Fundación San Marcos. Y acá en la filmina, en la parte derecha inferior, se ve lo que se promueve en Chuschi las capacidades económicas de los recursos productivos de la zona. A eso también coadyuvamos. El desarrollo concertado, apoyamos a las comunidades nativas, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas en sí, lo que es en la elaboración de los planes de desarrollo concertado. Muchas veces las empresas se quejan, bueno, ¿qué es lo que necesitan las comunidades? Y la comunidad evidentemente no está en la capacidad. Entonces una entidad neutral, no de una ONG, no es tampoco ninguna consultora con fines lucrativos, sino vinculada a la academia, vinculada a lo que es a los sectores académicos, efectivamente a la cultura, a la ciencia, es que se interrelacionan. Y estamos en capacidad de ofrecer, efectivamente, proyectar hacia el desarrollo del país a través de las actividades mineras, promoviendo el diálogo con las comunidades. Y acá advertimos que un equipo multidisciplinar o multidisciplinario realizan el diálogo en las comunidades propiamente, en el interior del país. En este caso, con la comunidad de Chacayán, se ha logrado tener un producto tangible, cuáles son sus proyectos, de tal manera que si hay una actividad económica extractiva que puedan ofrecer, sabe que nosotros tenemos este proyecto, porque a veces las empresas se quejan de que, bueno, o las empresas mineras tienen que elaborar algunos proyectos.
Pero es distinto si es que de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su propia idiosincrasia, su modo de vida, de las comunidades desde el punto de vista respetando su cultura, ofrezcan a la empresa, ¿sabes? Que quisieran que nos apoye y tenemos este proyecto determinado. Efectivamente se logra mayor aceptación en ese sentido y no que venga de la empresa para ofrecerles a ellos. Ese detalle es muy importante a considerar para buscar lo que es un mecanismo de legitimación, o algunos que denominan eso que es gobernanza. Todos estos temas, todas estas temáticas dentro del IDI, la Fundación se encarga de realizar las investigaciones y nosotros, efectivamente, proveniente de la empresa privada, estamos en condiciones de recibir encargos y a cambio nosotros les pedimos lo que es un certificado de donación. Evidentemente eso también tiene un efecto con fines de carácter tributario. Hay un aspecto, ya que estamos viendo el tema del IDI, esta noche hace referencia a una ley muy importante que ha sido promulgada no hace mucho. Este año ha sido promulgada la ley 30.309, mediante el cual el Estado peruano fomentará el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, es decir, el IDI, promoviendo la inversión privada, sin generar sobrecostos a las empresas. Entonces, de este mecanismo es la oportunidad que las empresas mineras, las empresas energéticas, todas las industrias extractivas en general, todas las empresas se valgan. ¿Por qué? Porque con esta ley, con la 30.309, va a haber un descuento, va a haber una deducción. El Estado considera a estas empresas que realizan investigación, innovaciones tecnológicas, desarrollo de tecnologías, evidentemente será para sus propios fines, pero que tenga alguna relevancia pues dentro del conocimiento, de hecho que tiene mucha relevancia, para el cual habrá una deducción del 175%. Esta ley entrará en vigencia recién el próximo año, pero esta ley puede aplicarse respecto a las actividades realizadas el 2014 como en este año corriente del 2015. Pero respecto a cuando no son desarrollados estas investigaciones, o sea, por empresas que no están domiciliadas en el país o entidades que no están domiciliadas en el país, habrá una deducción del 150%. Entonces es una gran oportunidad realmente para las actividades, para las industrias extractivas como la actividad minera. ¿Para qué? Para que puedan vincularse efectivamente con estos centros de investigación, como por ejemplo la Fundación San Marcos o cualquier otro centro de investigación, de tal manera que no sientan verdaderamente que es un sobrecosto. Va a tener la Fundación, ya tiene la Fundación sus fortalezas en la aplicación de esta ley 30.309. Para ser beneficiario de estas deducciones, ¿qué se requiere? Elaborar un proyecto. Pero un proyecto no va a ser por la misma empresa, efectivamente, pero tiene que estar acompañado de una entidad que le va a certificar ese proyecto, la idoneidad del proyecto. Entonces, el reglamento de esta ley va a establecer de que esa certificación también puedan hacer entes privados, como el caso de la Fundación San Marcos. También va a poder hacer una calificación de un proyecto. Nosotros no elaboramos el proyecto, en el supuesto que no elaboramos un proyecto, pero podemos calificar ese proyecto a efectos de que tengan sus deducciones tributarias ante SUNAT. Como hay que controlar el grado de avance, los trabajos de los proyectos, el cronograma, el famoso cronograma de avance, el porcentaje, la responsabilidad de las actividades, ¿no?, etcétera. La Fundación San Marcos también va a estar en condiciones de realizar la fiscalización de proyectos, porque así dispone la ley. O sea, no solamente que te da el beneficio tributario, sino que también hay que fiscalizar esas actividades. Entonces nosotros ahorita estamos en condiciones de elaborar lo que es los proyectos, calificar los proyectos. Vamos a lograr la habilitación por parte del Estado para que se nos reconozca la Fundación San Marcos. ¿Para qué? Para nosotros calificar los proyectos y también para realizar lo que es fiscalización de proyectos. Eso evidentemente va a favorecer mucho a las empresas, porque hoy por hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es CONCITEC el único ente estatal y donde se ha generado un cuello de botella que realizan estas calificaciones. Es por eso que se saca esta ley, y evidentemente es una norma verdaderamente de promoción a la investigación, al IDI propiamente, como señalamos anteriormente.
Estos son los tipos de proyecto que establecen los tipos de proyecto de ID. Está referido a lo que es investigación científica, aquí está la definición, la conceptualización. Es para obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, la que puede ser básica o aplicada de acuerdo a la definición, o también puede ser referido en desarrollo tecnológico, es decir, la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de un conocimiento científico. Y la innovación tecnológica, que dice relación respecto a las oportunidades que hay con relación a lo que es el mercado y el conocimiento. Esto, efectivamente, estas definiciones están contenidas en la misma ley y también en el artículo, en el inciso tercero de la ley, del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. La ley vigente, efectivamente, estos son los incentivos tributarios, con la ley 30.056 vigente, pero dice que hay una deducción del impuesto a la renta hasta el 100%. Y estas son las modalidades: directa, desarrollada directamente por la empresa, y estos son los requisitos; indirecta, a través de un centro de investigación. Esto está establecido, estos requisitos, como ustedes ven en la filmina, a través del reglamento de esa ley. Pero con la nueva ley, las deducciones van del 175% al 150%, o sea, dependiendo, como ya he explicado, si es el ente que hace la investigación es domiciliado o no en el país. Y respecto a los requisitos, está en la elaboración de lo que es el reglamento de la ley 30.309, que efectivamente va a ser pro desarrollo del IRIP, pro desarrollo de las investigaciones, del desarrollo de las tecnologías y las investigaciones en el Perú, comprometiendo efectivamente a las empresas. Esta va a tener un periodo de vigencia de 3 años. O sea, la ley va a entrar en vigencia en el 2016 y va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del año 2019. Entonces, es una buena oportunidad para el sector minero para involucrarse en estos temas, y finalmente desde el punto de vista social, tecnológico, etcétera. Estos son los ámbitos de aplicación, como ya se ha explicado. Y la fundación, como se ha señalado al hacernos la presentación, que agradecemos, efectivamente, ¿qué es lo que ha realizado? Ha realizado estudios socioeconómicos en la comunidad campesina de Chacayán, a favor de Centromín Perú. Fue un encargo hace mucho tiempo que nos hicieron, fue el año 2006. Luego, minera Quechua, también, fíjense, en el estudio de la puya de Raimondi, efectivamente, con el concurso de nuestros biólogos, se ha realizado el estudio de lo que es la puya de Raimondi. Y cómo debemos preservar lo que es la puya de Raimondi, y que sabemos que en las partes altas existe lo que es la puya de Raimondi. Luego, el estudio de línea base, la prevalencia de la desnutrición crónica infantil. Eso también atrae el concurso de nuestros especialistas de la fundación y por tanto, por añadidura, contando con lo que es las escuelas profesionales, las 64 escuelas profesionales. Para el caso de la compañía minera Antamina, una empresa de gran minería, un estudio de línea de base de la salud en la población de la cuenca del río Ayash. Para Antamina, igual nos han confiado también un servicio para la evaluación de las diversidades biológicas en el Botadero Este. Para el Ministerio del Ambiente, el gobierno donde nos encarga, hemos hecho consultoría para el desarrollo de la línea de base sobre el estado de las investigaciones ambientales en el Perú. Para otra entidad, hemos hecho el estudio de observación de prospectivo de niños infectados por el VIH-Sida, realizado en centros clínicos de Latinoamérica. Luego, este es otro proyecto, un enfoque de la ecosalud sobre la efectividad de una intervención en trabajadores que manipulan residuos sólidos y sus familias. Para Agroindustria Paramonga, hemos hecho la elaboración del diagnóstico del impacto de las emanaciones de las empresas agroindustriales. Para el Fondo Nacional, esto es lo último que no hace mucho los medios de comunicación informaban de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos había ganado efectivamente el previo concurso a través del FINCIT, del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación Tecnológica, FONDECIT, que había ganado lo que es el proyecto de ejecución de la propuesta definitiva del Centro de Excelencia de Innovaciones Tecnológicas. Entonces ahí vamos a obrar como agentes de gestión, también obramos como agentes de gestión. No solamente realizamos investigaciones, etcétera, sino también somos agentes de gestión, o sea, tenemos el manejo administrativo también de proyectos.
Es otro tema, probablemente en sus casas en un momento ustedes han hecho el cambio de sus teléfonos inalámbricos que tenían, que operaba con las 900 MHz, con las ondas hertzianas, las 200 MHz, o en las compañías mineras también, en las unidades de producción, hay un grupo de profesionales a hacer la sustitución del equipo para liberar las 900 MHz, la onda 900 MHz, ¿para qué? Para que entre un cuarto operador telefónico como es Vitel. Ese trabajo nos ha encargado, previo concurso de el Ministerio de Transporte y Comunicaciones nos ha adjudicado. Y ese tema, por ejemplo, ya estamos ya cerrando, estamos con el cierre definitivo respecto a ese tema. Entonces, advertirán, todos estos temas están vinculados con la actividad minera. Luego, la academia también nos confía. La NAS, a través del doctor Bran Leo, que es uno de nuestros investigadores de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Física. Por ejemplo, tenemos un proyecto en marcha, cuál es el fortalecimiento de la capacidad de recuperación de los Andes, es decir, las cabeceras de cuenca hacia el cambio global. Tanto se habló en diversos proyectos del norte, se habló de lo que es la zona de Cajamarca, que va a alterar la cabecera de la cuenca del río, etcétera, etcétera. Se está haciendo, en cuanto a la descripción, se espera que este proyecto va a ser de carácter innovativo, se está utilizando metodologías y tiene por objeto buscar la caracterización de las cabeceras andinas, combinando los conocimientos tecnológicos y científicos, es decir, el uso de imágenes satelitales, óptico y de radar, y con los productos derivados del análisis. El uso de la tierra, para qué hacer el uso de la tierra, y la tierra el cambio de la cubierta, y etcétera, los datos de campo, etcétera, como aparece acá en la filmina. Es un aporte, lo que es de la academia, para futuros proyectos, por ejemplo, sobre este tema, sobre la capacidad de recuperación de los Andes, o lo que es el tema de las cabeceras de cuenca, mire, es un aporte de lo que es de la universidad. En verdad tenemos muchos temas que nos vinculan entre la Universidad Nacional Mayor San Marcos con la actividad minera. Hablaba temprano con el ingeniero, estamos muy vinculados, porque la Facultad de Geología de San Marcos probablemente sea una de las más antiguas vinculada con la actividad minera. También la Universidad Nacional de Ingeniería, antes denominada Escuela Nacional de Minas y de Ingeniería Civil y Minas, se creó efectivamente en la Casona de San Marcos en el año 1876. Entonces muchos sabios han estado en San Marcos. Entonces nosotros con esa tradición queremos proyectarnos a la modernidad y para cumplir los sagrados intereses del país, coadyuvar al sector minero, al empresariado, al profesional, es decir, en beneficio, repito, del país, para que la fundación, que es el brazo operativo de la universidad, efectivamente contribuya, la academia, la universidad, con el desarrollo del país. Y es por eso que esta última filmina la denominamos que apoyamos al desarrollo de la ciencia y la cultura para lograr una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención y estoy puesto a las preguntas, a resolver las preguntas. Gracias. Estamos con un segundo invitado para este jueves minero. Se trata del doctor Navid Mohattabay. Él viene bajo un acuerdo entre la Universidad de Nuevo México, el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México y la Universidad Católica. Estará acompañándonos por 2 semanas y nos va a dar una charla esta noche sobre retos de la minería. La charla va a ser en inglés, así los que algunos desean, los audífonos están afuera, va a ser con traducción simultánea. El doctor Navid Mohattabay es un ingeniero de minas, educado en la Universidad de Arizona, tiene un doctorado en la Universidad de Tucson, Arizona, en ingeniería de minas, y tiene una maestría en ingeniería de minas en el Instituto Nuevo México de Minería y Tecnología. Entonces voy a dejar sin más preámbulo a Navid para que nos presente su charla, Retos de la Minería. Gracias, Antonio. Es un placer para mí estar aquí
Esto es una buena oportunidad. Antes, Antonio me pidió que dé algunas ideas sobre mi presentación y pensé en un tema que podría involucrar mucha discusión y pensé que los retos tecnológicos en minería sería un buen tema para este grupo. Y por supuesto, yo vengo del mundo académico y mi enfoque puede ser un poquito distinto de las personas que son peatones, que caminan normalmente por la calle. Para resumir, lo que ustedes ven aquí en la pantalla es que todos sabemos que la industria de la minería tiene que encarar nuevos retos. Estos retos pueden ser tecnológicos, sociales o económicos. Y de manera constante, la demanda mundial para minerales y la materia prima continúa de ser alta y tenemos que seguir produciendo minerales para poder satisfacer las necesidades de las personas y la necesidad de la humanidad y del mundo en general para este tipo de productos. Algunos de los retos se combinan con los altos niveles de riesgos para los productos básicos y la baja confianza de los inversionistas en cuanto a la industria minera. Aquí tenemos el mineral bebé y esto muestra la demanda específica de los Estados Unidos en cuanto a minerales. Si ven las cifras acá, pueden ver cuánta es la necesidad de minerales en el mundo y esto sigue aumentando y aumentando, de modo que no podemos quedarnos sentados y mudos y hacernos, digamos, ignorar que hay esta situación y tratar de minimizar estos retos, tratar de minimizar las dificultades. Para resumir, la mayoría de los retos, pero quizás no se limitan a solamente estos, en términos de los retos tecnológicos, tenemos el manejo de material, el procesamiento, la extracción, la exploración y la evaluación del mineral, aspectos geotécnicos y geomecánicos, la seguridad, temas ambientales, la gestión de desechos y, por supuesto, métodos de minería tanto nuevos como innovadores. En cuanto al manejo de materiales, en cuanto a investigación y desarrollo, sabemos que necesitamos una eficiencia y productividad altas, automatización, robótica, manejo de fletes, por ejemplo, sistemas dinámicos de despacho, confiabilidad y seguridad del equipo, el mantenimiento preventivo, sistemas de detección no destructivas, luego fragmentación, y tenemos los efectos secundarios de la voladura, o sea, vibración inducida por voladura, chorros de aire y daño. Esto puede ser nuevo en algunos países que tienen industrias mineras jóvenes, pero se ha convertido en un gran tema en los Estados Unidos. Cada operación de minas se involucra en temas legales porque el público sigue moviéndose cada vez más cerca a las operaciones mineras. Hay operaciones mineras que han estado en estos lugares durante 50 o 60 años. Ahora se han mudado comunidades enteras. Algunas personas son jubiladas y están viviendo apenas unos kilómetros del lugar de las operaciones mineras. Y entender los reglamentos de esta área en particular ha sido muy estricto en Estados Unidos y creo que en algún momento dado las operaciones aquí en el Perú tendrán que manejar esto y tendrán que estar preparados para poder controlar esto. Procesamiento. Todos saben que esta es la parte más costosa de toda la operación y para que sea económico y efectivo, nuevas metodologías y nueva tecnología tiene que ser desarrollada en esta área. Tenemos la comulsión de mena, nuevos sistemas de
de molienda, de trituración, y nuevos sistemas han sido desarrollados en estos últimos años, y estas nuevas tecnologías nos han permitido minar mena difícil de tener acceso a y de baja ley. Bueno, los procesos de lixiviación y de flotación. Tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el zinc no sulfito. Grandes cantidades están disponibles, pero son muy difíciles de extraer. Creo que algunos depósitos de Perú contienen este tipo de zinc. Algunos depósitos de oro que contienen sulfuro, por ejemplo, aquellos que se han encontrado en Perú y partes de Sudamérica, que tienen altas leyes de oro, pero están asociados con pirita. Y esto hace que sea difícil extraerlos. Y luego, también tenemos que manejar los recursos de baja ley. Todos los recursos de alta ley ya han sido agotados. Ahora, lo que queda son los depósitos de baja ley. ¿Cómo podemos extraer esto, pero que sea económico a la vez? Bueno, no es fácil, pero el procesamiento puede ser costoso y de repente no es costo efectivo. Algunos de los metales estratégicos, las tierras raras, que con las nuevas tecnologías, con tecnología solar y otras fuentes de energía, todos requieren este tipo de minerales difíciles de encontrar. Luego, en cuanto a la exploración y la evaluación del mineral, todos los depósitos fáciles de encontrar cerca de la superficie ya han sido descubiertos y han sido desarrollados. Ahora nos queda buscar las trazas, que están a mayor profundidad, son difíciles de acceder a, y nuevas tecnologías para encontrar estos depósitos de manera confiable son necesarios, pero aún quedan fronteras no descubiertas o subexploradas en Asia Central, en África y partes de Sudamérica, en el lecho marino, en la Antártica. Por supuesto, ahí la pregunta es, ¿quién es dueño de la Antártida? Luego tenemos otros retos, por ejemplo, geotécnicos y geomecánicos. ¿Qué es lo que pasa al respecto? Los minerales fáciles de minar y los depósitos ya han sido extraídos. Lo que nos queda son depósitos a mayor profundidad y extraerlos necesita mucho conocimiento en cuanto a mecánica de roca, geomecánica, en sistemas de soporte para poder modelar estructuras geológicas complejas. Necesitamos esto a fin de poder mejorar la seguridad y estabilidad. Necesitamos una mejor capacidad de hacer modelamiento en la computadora, sistemas de soporte mejores herramientas a fin de poder definir las características de la masa de la roca para poder hacer todo lo demás de manera efectiva. Sistemas de monitoreo. Ahora, con el alto riesgo que tenemos en el diseño de las estructuras de minas, la única forma de poder hacer esto de manera segura es tener un sistema de monitoreo muy avanzado. La salud y la seguridad. Esto debería ser prioritario. Hay que poder tener herramientas para poder pronosticar una falla. Un sistema de monitoreo, un sistema de alerta, sistemas de comunicación, especialmente en cuanto a operaciones subterráneas, cuando hay un derrumbe, por ejemplo. ¿Cómo podemos mantener comunicación con los mineros que están en la superficie o los que hayan quedado atrapados abajo? La historia clásica se vio en Chile hace un par de años. Bueno, todas las herramientas y técnicas de rescate, usar robots, la ventilación. Esto se está tornando cada vez más difícil a medida que se va a extraer depósitos a mayor profundidad. Tenemos sistemas más complejos y la ventilación puede tornarse sumamente costoso
y nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas formas de calcular los requisitos de ventilación son necesarios. Los estudios sobre los efectos a la salud por diversos contaminantes y tiempo de exposición. Hemos aprendido mucho en los últimos años, la mayor parte simplemente por experiencia. Después de años de operación hemos descubierto que ciertas cosas son peligrosas a los mineros. No podemos darnos el lujo de esperar hasta que mueran algunos mineros para poder declarar, oigan, esto es peligroso. Hemos hecho muchos estudios en esta área para cerciorarnos que la vida de los mineros esté bien protegida. Y, por supuesto, mejorar el entorno del trabajo y la protección de los trabajadores. Problemas, temas del medio ambiente y el manejo de desechos, esto se está convirtiendo en un problema realmente gigantesco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al diseño y la operación de las instalaciones de desechos, relaves, roca de desecho, pilas de lixiviación, algunas fallas clásicas de relaves? Y todos sabemos qué daño puede causar esto. La estabilidad física, hay que monitorear y hay que tener control de la falla. La estabilidad química y geoquímica, por ejemplo, drenaje ácido y la liberación de metales pesados. La protección de la napa freática y del agua de superficie. El diseño de los revestimientos, detección, remediación y, por supuesto, la reclamación, remediación y planes de cierre. Si queremos vender nuestra mina, si queremos vender nuestra imagen a una nueva comunidad, hay que garantizar que podemos abordar estos temas de manera efectiva y precisa. Métodos innovadores de hacer minería. A medida que avanzamos a situaciones cada vez más complejas de minería, en las condiciones geológicas cada vez más difíciles, tenemos que tener nuevos métodos de minería. No podemos seguir con las mismas técnicas una y otra vez simplemente porque tuvieron éxito en el pasado. Algunos ejemplos aquí que seguimos utilizando, por ejemplo, la minería de pared larga, el derrumbe de bloques, el retroceso de los cráteres verticales. Estos son ejemplos de nuevos métodos innovadores de minería que fueron introducidos. Y también tengo la minería de conjuntos cuadrados, que fue introducido en el siglo XIX, pero aún este enfoque sencillo marcó una gran diferencia en la minería en ese entonces. Pudieron extraer minerales bajo condiciones sumamente difíciles, simplemente al aplicar este enfoque y método más innovador. La sostenibilidad. Este es un tema muy importante, especialmente si uno quiere arrancar con una nueva operación en una comunidad que no está acostumbrada a la actividad minera. Pueden ver diversas definiciones de la sostenibilidad. Una definición está dada acá y se los voy a leer. El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin perjudicar la capacidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Aquí tenemos otra definición de la EPA, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, que tiene un enfoque un tanto distinto. Todo lo que necesitamos para nuestro sobrevivimiento y bienestar depende, ya sea directa o indirectamente, sobre nuestro medio ambiente natural. La sostenibilidad crea y mantiene las condiciones bajo las cuales los humanos y la naturaleza pueden existir en una armonía productiva que permite lograr los requerimientos sociales, económicos y otros de las generaciones actuales y futuras.
la educación, la investigación, el desarrollo. Considero que la figura anterior justamente abordó este tema. Para satisfacer estos retos y resolverlos, los gobiernos y la industria deben invertir en universidades a fin de producir ingenieros de alta calidad en el futuro, además de técnicos. Los cimientos básicos del crecimiento tecnológico y sostenible es la investigación y la educación. Yo soy académico y conozco el reto de poder proporcionar y satisfacer las necesidades de la educación. Tenemos que depender de la industria, aparte del gobierno, para proporcionar los mejores ingenieros en el futuro para la industria. Otros retos no tecnológicos. Siempre pienso que los retos tecnológicos pueden ser resueltos. Por una razón, somos muy listos, inteligentes, y si alguien nos puede pagar por el servicio, entonces somos capaces de hacerlo. Estos quizás sean aún de más ventaja, es decir, el reto de financiamiento y manejar proyectos de capital, transacciones mineras y consolidación de la industria. Esto hace que sea un poquito complejo a veces. Mejorar el desempeño y la efectividad operativa, la gestión del riesgo. Tenemos tratos con la industria y el medio ambiente, un ambiente que es de alto riesgo. Tanto riesgo financiero, la seguridad en el lugar del trabajo y el pronosticar. Yo acabo de dictar un curso en cuanto a estabilidad de la pared de la roca, y una de las cosas que yo dije a mis estudiantes fue la diferencia en cuanto a cómo diseñamos una estructura dentro de una mina, cuán diferente es de un proyecto civil. Por el costo asociado, por el pequeño margen de utilidades en cuanto a la minería, tenemos que diseñar cosas incluyendo el riesgo. Nosotros asumimos un alto riesgo, pero la única forma de aceptar estos altos riesgos es que si podemos hacerlo de manera correcta y cerciorarnos de que estos altos riesgos no ponen en peligro la vida de los mineros, de los trabajadores de la mina. Cumplimiento. Cumplir con los requisitos reglamentarios y de cómo hacer informes. El reclutar y el retener una fuerza laboral calificada. Y esto se refiere a la responsabilidad y el rol de las universidades. Y temas con respecto al agua. Uno de los problemas que nosotros tenemos en los Estados Unidos, no sé cuán serio sea este problema en el Perú, ojo, es atraer personas jóvenes e interesadas a esta industria. Para la mayoría de las personas, no es una industria atractiva por su historia, por un lado, y por las inestabilidades que nosotros hemos experimentado. Un informe en cuanto a los ingenieros de minas que pronosticaron que en el año 2019 que la industria va a necesitar más o menos 80,000 trabajadores para sustituir a los que se van a jubilar. El estimado es 128,000 nuevos puestos serán abiertos más o menos al año 2019. En los Estados Unidos, el promedio de edad de la industria es más de 55 años. Esto significa que habrán muchos jubilados muy pronto. Hay una brecha entre los que tienen experiencia y los otros que van recién entrando en la industria.
el transferir el conocimiento a los nuevos ingenieros jóvenes va a ser una tarea difícil. Pero todas las cosas que hemos hablado conversado son problemas que pueden ser resueltos. El reto mayor es el aspecto social y además el aspecto político. Estos temas realmente merecen mucha discusión. En mi opinión, estos son los retos mayores. Son retos en cuanto a la exploración para comenzar una nueva mina o para expandir una nueva. Y hemos visto que muchos proyectos están fallando, dado la presión de las comunidades locales y a veces de los gobiernos, activistas externos. Aquí tienen ustedes unos cuantos ejemplos de retos no tecnológicos. Por ejemplo, el ejemplo de Pebble en Alaska, que es uno de los depósitos más grandes que ha sido subdesarrollo de cobre y de oro, molibdeno y plata. Anglo American ha gastado más de 580 millones de dólares en cuanto a la exploración. Y simplemente por la oposición y las dificultades en cuanto a los aspectos sociales y políticos, han renunciado, se van. No sé cuál es el estatus de este proyecto. Lo leí antes en Chile y creo que están confrontando serios problemas para arrancar. Minas Conga en el Perú, ¿qué tal le va aquí? ¿Va bien? No creo. ¿Creen que va a ser comisionado, va a arrancar? Su problema no es tecnológico, no es cómo extraer la mena. Su problema no es cómo limpiar todo después de que hayan terminado. Nosotros sabemos cómo limpiar y hacerlo de manera correcta. Ese no es el problema. Este depósito en Argentina, tengo dos ejemplos en el estado de donde yo vengo, Nuevo México. Copper Flat es un pequeño depósito de cobre. Una pequeña empresa está intentando, comenzar las operaciones. Ha tomado 5 o 6 años y siguen tratando de resolver los problemas de los trámites, los permisos, las autorizaciones. Les está costando $50 millones por año, simplemente para terminar con todos los trámites. Y la dificultad es con los reglamentos estrictos que hay en Nuevo México. Roco Hondo, el Monto Taylor son 2 depósitos de uranio y no sabemos si alguna vez van a poder ser reabiertos. Y pienso que los problemas sociales y políticos son los principales retos de la industria minera. Creo que todos estamos de acuerdo y que todos lo sabemos. Les agradezco mucho por su gentil atención.